Buenos días, ¿cómo están? Esperemos unos 2 minutitos más y empezamos 9:45 la clase ya. Hasta eso veamos y esperemos a que se sigan conectando. Listo. Ahora sí, buenos días con todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy y vamos a seguir hablando sobre nuestros óxidos metálicos, ¿no? Como decíamos en este caso que estaban formados nuestros óxidos metálicos, ¿con qué estaban formados? Tal vez alguien me podría decir, ¿alguien se acuerda? ¿Cómo estaban formados mis óxidos metálicos? Estaban formados, recuerden, por un metal más un oxígeno, ¿no? Estaban formados mis óxidos metálicos por un metal y un oxígeno. Recuerden, ¿no? Y esta era mi fórmula general, en donde M era el metal, X la valencia del oxígeno, O obviamente el oxígeno, y Y era la valencia, en este caso del metal, ¿no? Y miren, en este caso X y Y es lo mismo que tengo aquí. Miren, por ejemplo, M le pondríamos al aluminio, X al 2, obviamente la O que está aquí, y Y en este caso sería el 3. Miren, esta es mi fórmula general, ya representada. Miren, aquí en este caso el ejemplo del aluminio, ¿no? Esa es mi fórmula general. Mencionábamos que también tenían tres nomenclaturas, la tradicional, la sistemática y el stock, ¿no? Recuerden que en la tradicional utilizábamos la palabra óxido de y en este caso el metal, ¿no? Siempre en la tradicional, siempre utilizábamos la palabra óxido y en este caso de aluminio, ¿no? Que es el que está en el ejemplo. La sistemática, recuerden que utilizábamos prefijos numéricos, ¿no? Que en este caso eran mono, di, tri, tetra.
penta, hexa, hecta, depende del número que yo tenía en mi compuesto. En este caso tengo el 3, entonces sería el prefijo tri, ¿no? Y en este caso tengo el 2, que sería el prefijo di. Entonces por esto le coloco trióxido de dialuminio, ¿no? Siempre nombrábamos de derecha a izquierda todo mi compuesto. Y en la nomenclatura stock, recuerden que utilizábamos en este caso los números romanos de la valencia del metal. Y en este caso, miren, óxido de aluminio 3. ¿Por qué nosotros colocábamos el aluminio 3? Porque esa es la valencia del aluminio. La valencia del aluminio es 3. Por eso colocábamos óxido de aluminio 3. Y listo, aquí vimos otro ejemplo, ¿no? Ya con la tablita que les había colocado. Sí, sí lograron encontrar en este caso la tablita de las valencias de los compuestos. Les coloqué al último de la presentación, ¿no? No sé si vieron. Mari, Gilda, Juan, ¿están ahí? Sí, Lice. ¿Encontraste, Mari, la tablita de las valencias? Ah, sí, Lice. Estaban al final de lo que había mandado. Ya, listo, ahí estaban, ¿no? Y bueno, ¿se acuerdan que hicimos en este caso el ejemplo con uno de la tablita, ¿no? Ya, y listo. Recuerden que yo les mencionaba que teníamos metales de valencia fija, que en este caso eran solo los que tienen un número de oxidación, un número de valencia, y los metales de valencia variable, que en este caso es los que vamos a ver el día de hoy. Si tienen a la mano las tablitas, por favor, utilícenlas para ya nosotros ahora sí empezar con los óxidos metálicos de valencia variable. Miren, a ver, esperen, voy a borrar esto que me está estorbando aquí. Ya, miren, empezamos entonces con la clase del día de hoy y vamos a hablar sobre ahora los metales, los óxidos metálicos, perdón. Recuerden, los óxidos metálicos, ¿con qué se forman? Con un metal más un oxígeno, ¿no? Un metal más un oxígeno. Óxidos metálicos se forman con un metal más un oxígeno. Ya, recuerden, los óxidos metálicos se forman con un metal más un oxígeno. Y ahora los óxidos metálicos de valencia variable se forman igual con un metal más oxígeno, pero estos tienen en este caso otro nombre distinto en la nomenclatura, ya que tienen diferentes tipos de valencia. En este caso, si nosotros nos vamos a nuestra tablita, que ya les había, colocado, todos vayan a la tablita. Hasta eso yo también busco en dónde estará mi tablita. Todos vayan a su tablita de las valencias. Vayan a su tablita. A ver, aquí está. Ya. Todos vayan a sus tablitas de las valencias. Y ahora sí, ya, aquí están mis valencias. Ya. Recuerden que nosotros teníamos metales de valencia fija que eran solo los que tenían en este caso un número de oxidación o un número de valencia. Ya. Y ahora vayan a la parte final de sus tablitas y ahí tenemos monovalentes y divalentes, monovalentes y trivalentes. A ver, les voy a compartir con todo porque si no nos perdemos. A ver, ya. Miren, al final de las tablitas, nosotros tenemos en este caso mis metales de valencia variable. ¿Qué son de valencia variable? Como les mencionaba, son los que tienen más de un número de oxidación. En este caso, miren, tenemos uno y 2, tenemos uno y 3, tenemos 2 y 3,
2 y 4, 3 y 4, 3 y 5. Miren, tienen diferentes estados de oxidación, ya no solo uno, ¿no? Entonces, en este caso, tomemos el ejemplo del cobre. Miren, el cobre me dice que tiene valencia 1 y 2. Entonces, dicho esto, miren, vamos a trabajar con el cobre, ¿no? El cobre que tiene valencia, en este caso, 1 y 2. Vamos a trabajar con el cobre. Ya, listo. Vamos a trabajar con mi cobre. Recuerden, ¿no? Que es la valencia, el cobre, que es un metal, y más el oxígeno. Listo. Con el cobre que tiene valencia 1, primero hagamos con la valencia 1. Y recuerden que siempre el oxígeno tenía -2. Siempre, 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 no a excepción de los peróxidos. Ya, los óxidos metálicos. Ahora voy a formar mi compuesto. ¿Cómo yo formaba mi compuesto? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo formaba mis compuestos? Recuerden que para formar mis compuestos yo siempre colocaba en X las valencias. Entonces, en la valencia del oxígeno se iba al cobre y la valencia del cobre se iba al oxígeno, ¿no? Y mire, ya tengo yo formado mi compuesto. Recuerden que el 1 no se escribe, ¿no? Está sobreentendido que el 1 está ahí. Ya, listo. Tengo yo mi formación de mis óxidos metálicos, en este caso ya con valencia variable. Voy a copiar esto, literatura tradicional, ya. Y voy a nombrar. Nombro a toditos mis compuestos. Ya. ¿Cuál sería el nombre en este caso de mi cobre? Sería óxido. Y aquí hay una excepción en mis óxidos metálicos de valencia variable. Al momento de ya ser de valencia variable, como les mencionaba, existe una diferencia al momento de nombrar. Miren, al momento de nombrar mis compuestos, yo ya no coloco la palabra de. ¿Por qué yo ya no coloco? Porque ya son de valencia variable. Entonces, en este caso sería óxido. Y aquí yo utilizo prefijos también, que en este caso, miren, los he colocado aquí. Yo ya utilizo prefijos, de los cuales los coloco según el número de valencias. En este caso, yo solo tengo dos números de valencias. ¿Cuáles eran mis números de valencia? Era +1 y +2, ¿no? Entonces, al momento de que yo solo tengo dos valencias, solo ocupo en este caso estos dos prefijos. Si yo tengo cuatro valencias, yo ya utilizo estos cuatro prefijos. ¿Cuáles son? Hipo, oso, hipo, hiper, ico. Estos son mis prefijos, de los cuales yo solo tengo dos números de valencias. Como les digo, si yo tuviera cuatro números de valencias, utilizara mis cuatro prefijos, que en este caso es hipo, oso, ico, hiper, ico. Estos son mis prefijos cuando yo tengo cuatro números de oxidación. Pero en este caso, el cobre, ¿cuántos tenía el cobre? El cobre tenía solo uno en este caso y dos. Entonces, como solo tiene dos números de valencia, yo ocupo el oso y el ico. Miren, este Me es del metal, no, el metal. El metal, que en este caso sería el cobre. ¿Y cómo se le nombra al cobre? Se le dice cuproso, ¿no? Cuproso, cúprico. Entonces, como yo tengo la valencia +1, que es la menor es oso, oso y la mayor es ico, 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 perico. Recuerden, la valencia menor es hipo, oso.
La valencia menor es oso. La valencia mayor es ico y la otra valencia mayor es perico. Listo. Entonces, yo tengo la valencia 1 y 2, que en este caso 1 es la menor que yo tengo y por eso le coloco en ico. Y aquí en la valencia mayor le coloco, la valencia menor le coloco en oso y la valencia mayor le coloco en ico. Recuerden, no, valencias menores oso, valencias mayores ico. Ya, listo. Entonces, recuerden, tengo dos valencias. Listo. Las valencias del cobre, ¿cuál eran? 1 y 2. Oso para la menor, ico para la mayor. No se olviden eso, ¿no? Ya. Una vez dicho esto, ahora sí voy a nombrar mi compuesto. En este caso es óxido. Yo ya no coloco la palabra de porque, como les digo, ya no es un metal de valencia eh, fija. Ahí sí coloco la palabra de óxido de aluminio, óxido de calcio. ¿Por qué? Porque son de valencia fija. Aquí en los de valencia variable ya solo pongo el nombre del compuesto y agregado la palabra os, porque estamos trabajando con la valencia menor, que en este caso es la valencia 1. Entonces este sería óxido al cobre. Yo ya no le pongo óxido cobroso, no, porque no se escucha bien, sino óxido cúprico. Se les coloca con el nombre, en este caso, con el nombre griego a los compuestos, pero no a todos, no solo hay un número específico de nombres. Por ejemplo, al azufre no se le dice azufroso ni azúfrico, porque no es que suena muy bien, ¿no? Sino al azufre se le dice eh, eh, sulfuro o sulfato, sí. Listo. Pero ahora estamos con el cobre, ¿no? Entonces, el cobre, como les digo, vamos a ponerle cuproso. Cuproso, ¿por qué? Porque en este caso estamos con la valencia menor. Miren, la valencia menor es 1, entonces como la valencia menor es 1, yo al metal le coloco, le agrego la palabra os. Entonces, al cobre, miren. Listo. He colocado mi nombre y como le coloco como óxido cuproso. Cuproso, ¿por qué? Porque tengo mi valencia 1, que en este caso utilizo el oso. Listo. Ahora vamos a la nomenclatura sistemática, que en este caso coloco ahí sí igual. En este caso sí es monóxido, ¿no? Monóxido de, ahí sí le coloco la palabra de cobre. Solo en la tradicional cambia, ¿no? En la tradicional cambia mi nombre. De ahí en la sistemática no, en la sistemática le pongo monóxido o solo óxido de dicobre. De dicobre, ¿por qué? Porque tengo yo el 2 aquí de mi cobre, ¿no? Y de dicobre en este caso. De dicobre. Y ahora voy a la nomenclatura stock, que en este caso sería óxido de cobre. Óxido de cobre. ¿Cuál valencia le coloco yo aquí? La valencia que tiene el cobre, que en este caso sería 1, ¿no? Y por eso coloco la palabra óxido de dicobre. Ay, óxido de cobre 1. Coloco el número de valencia que tiene el cobre, que en este caso es 1, ¿no? Y ahora vamos a hacer con la valencia mayor, que en este caso, ¿cuál era la valencia mayor? ¿Alguien me podría decir cuál era la valencia mayor del cobre? ¿Cuál es la valencia del cobre? ¿Cuánto tenía el cobre? +2. Ya, gracias. Listo. Ahora vamos a hacer con la valencia mayor, que en este caso es +2. Y recuerden, el oxígeno siempre le decía que tenía -2. Listo. Para yo mezclar, para yo formar mi compuesto, ¿qué hago? Intercambio valencias. Entonces, 2 del oxígeno le coloco yo a mi cobre y 2 del cobre
le coloco yo a mi oxígeno. Listo. Y miren, aquí ocurre algo que yo les mencionaba antes ya en los de valencia fija, que es que yo puedo simplificar a mi cobre. Miren, yo puedo simplificar mis números, ¿no? Puedo simplificar el uno, ahí el 2 con el 2. Y así yo tengo en este caso, miren, cobre uno y oxígeno uno. Miren, yo puedo simplificar en este caso mis números de oxidación, mis números de valencia. Yo puedo simplificar y listo. Cuando yo pueda simplificar, lo simplifico y ya me queda este el resultado, ¿no? El resultado sería este. Ya este es el que yo voy a nombrar. Listo. Entonces, nombro, ¿no? Nombro mis compuestos. Nombro mis compuestos. Ya. Nombro entonces. Aquí, ¿cómo sería? Sería óxido. Y qué otro? El nombre, ¿no? Óxido y coloco el nombre. Como es el 2 que recuerden que les mencionaba que era la valencia mayor, entonces sería, ya no sería cuproso, ¿no? ¿Cómo sería el nombre? Óxido, óxido cúprico, ¿no? Óxido cúprico. ¿Por qué le coloco ya la palabra cúprico? Porque ya estoy yo con mi valencia menor. Miren, con mi valencia mayor, perdón. Con mi valencia mayor ya tengo yo aquí que colocar entonces ico. Ico, ¿por qué? Porque es para mi valencia mayor. Y oso, recuerden que era para mi valencia menor. Entonces, recuerden, oso yo utilizo para mis valencias menores. Oso. Y también hipooso, ¿no? Hipooso también utilizo para mis valencias menores, pero eso es cuando tengo yo 4 números de valencia. En este caso yo solo tengo 2, entonces ocupo el oso y el ico, ¿no? Listo. Oso para mi valencia menor, que en este caso es 1, y ico para mi valencia mayor, que en este caso es 2. Miren, óxido cuproso para mi valencia menor, que es 1 y óxido cúprico para mi valencia mayor, que en este caso es 2. Y listo. Ahora vamos a nombrar la nomenclatura sistemática, que esta no se cambiaba, ¿no? Solo en la tradicional se cambia oso, ico. Ya, ahora vamos a nombrar nuestra sistemática, que en este caso sería monóxido de monocobre. O si no, también podemos ponerle como óxido de cobre. Podemos nosotros poner em, la palabra cobre o no, la palabra mono o no. Ya, miren, óxido, óxido. O podemos nosotros colocar óxido de cobre, que en este caso también es válido, ¿no? O monóxido de monocobre o óxido de cobre, ¿no? Y aquí, ¿cómo colocamos el stock? En el stock, recuerden que siempre colocamos nuestro número de oxidación de nuestro, en este caso, el metal, que en este caso es 2, ¿no? Entonces coloco yo el otro, el número de valencia de mi cobre, que en este caso es 2. Miren, ¿está entendido esta partecita? ¿Entendieron cuándo es oso, cuándo es ico? ¿Qué partecita no entendieron? Con gusto les repito. Cuéntenme. Ya, ahora hagamos otro ejemplo. ¿Con qué elemento quieren hacer? Digan, ¿con qué elemento hacemos? Cuéntenme. ¿Cuál elemento quieren hacer? Digan.
A ver, ¿con cuál quieren hacer, chicos? ¿Con qué elemento? Díganme. ¿Están ahí? ¿Con qué elemento? Mari, Gilda, Juan, Byron. ¿Con qué elemento? Ya. A ver, ¿con qué elemento? Aquí están los elementos. ¿Con qué elemento quieren trabajar? ¿Si ven la parte de los elementos? El cromolisen. No te escuché. Con el cromolisen. Ah, ya. Ya, gracias, gracias. Listo, entonces lo hacemos con el cromo, ya ven. No hay ninguna dificultad. Ustedes solo me dicen el nombre y trabajamos. Listo. Ahora vamos a realizar con el cromo. El cromo me dice que tiene valencia 2 y 3. Entonces vamos a realizarla con el cromo. Ya. Listo. Entonces, hacemos con el cromo. El cromo me dice que tiene valencia más 2 en este caso y el oxígeno 2 menos 2, ¿no? Y realizo yo. ¿Qué debo hacer yo para ya formar el compuesto? ¿Qué debo hacer? Y ya. A ver, díganme, ¿qué debo hacer yo para formar el compuesto? Intercambio las valencias. Y de ahí coloco la valencia del oxígeno, la valencia del cromo. Recuerden que cuando yo tenía cómo simplificar, simplifico. Le hago en este caso cromo y oxígeno, ¿no? Que ya quedarían así. Solo cromo y oxígeno porque simplifiqué las valencias, ¿no? Ya. Ahora, ¿cómo nombro yo a mis compuestos? ¿Cómo les nombro? A ver, ¿cómo nombro a mi compuesto? Recuerden que decíamos, en este caso es 2 y 3 las valencias. La menor, en este caso sería 2 y la mayor sería 3. Como estamos escribiendo la menor, que sería 2, ¿cuál es el prefijo que yo utilizo? El prefijo es oso, ¿no? Porque es la menor. En este caso, 2 sería mi, mi valencia menor y 3 sería mi valencia mayor, ¿no? Entonces aquí en la tradicional no se cambia nada, sino sería monóxido de monocromo o si no, solo óxido de cromo, ¿no? Óxido de cromo. Y en la nomenclatura stock sería óxido de cromo. ¿Qué valencia le ponemos al cromo en este caso? Más 2. Sí, más 2, muy bien. Entonces coloco óxido de cromo 2. Listo, he nombrado mi compuesto. Ahora vamos a hacer con la otra valencia que era 3, ¿no? Entonces realizo mi valencia ahora con 3. A ver, hagamos, no sé, por aquí. Cromo
que en este caso ahora tiene más 3. Y mi oxígeno, que siempre tiene menos 2. Listo. Para formar el compuesto, ¿qué hago? ¿Qué hago para formar el compuesto? Intercambio valencias. Tengo el 2 aquí y el 3 acá. Listo. Intercambié ya mis valencias y he formado mi compuesto. Ahora voy a nombrar mi compuesto. Nombro mi compuesto. Y ahora digo, nosotros recuerden que decimos que el 3 ahora es mi valencia mayor. Y en este caso se utiliza la palabra ico para la valencia mayor. Entonces, ¿cómo sería? Sería óxido crómico, ¿no? Recuerden. Oso para la valencia menor, ico para la valencia mayor. Ya, listo. Entonces sería óxido crómico. Óxido crómico. Ahora vamos con la nomenclatura sistemática. ¿Cómo yo nombro a mi nomenclatura a través de los prefijos numéricos? ¿Y cómo sería? Díganme. ¿Cómo sería el nombre de este compuesto? Recuerden que nombro yo de derecha hacia izquierda. Recuerden, a ver, ¿cómo le nombro? Nombro de derecha hacia izquierda. Primero coloco que mi prefijo, que en este caso es tri. Tri. Coloco la palabra óxido. En este caso, ¿cómo le coloco el nombre? De dicromo, ¿no? De dicromo. ¿Por qué? Porque miren, tengo 3, que sería trióxido en este caso tengo el 2 de dicromo. ¿Entendido esta partecita? Y ahora me voy a mi nomenclatura stock, que la nomenclatura stock recuerden que era colocar el número de valencia en números romanos. Entonces, ¿qué número de valencia tiene mi cromo? Tiene número de valencia 3, entonces coloco el 3. Ya, ahora yo les voy a dar uno y ustedes hacen y me dicen, ¿ya? A ver, hagamos ahora con el talio. El talio me dice que tiene valencia 1 y 3. A ver, hagan con el talio. Talio me dice que tiene valencia, ¿no? Y tiene valencia 3. Ya, hagan con el talio y me avisan.
Ya, listo. ¿Cómo quedó los nombres? Díganme, ¿cómo quedó los nombres? ¿Cómo quedaron los nombres? ¿Cómo quedaron las valencias? Mari, Gilda, Byron, eh, ¿cómo es Juan? ¿Cómo quedaron los nombres? Díganme. El talio queda 1 más 1. Formo yo al oxígeno y en este caso sería cromo 2. Ay, cromo, talio, talio 2 y oxígeno 1, ¿no? Y oxígeno 1. Listo. Ahora voy y digo el talio, ahora con el +3, ¿no? Y el oxígeno con el -2, que en este caso quedaría, ¿cómo quedaría? Talio 2 y oxígeno 3. Recuerden que aquí no se escribe el 1 porque ya está sobreentendido que está ahí, ¿no? Y listo. Así quedarían los compuestos. Y ahora, ¿cómo serían los nombres? El de la nomenclatura tradicional, ¿cómo quedaría? En la nomenclatura tradicional, ¿cómo queda? Queda óxido valioso. Y en la nomenclatura tradicional del otro quedaría tálico, ¿no? Óxido tálico. Ahí. Ya, listo. Esto sería todo por la clase del día de hoy. Cualquier duda, cualquier inquietud, me la hacen saber, me escriben al WhatsApp, no hay problema. Ahí solvento todos sus dudas. Hasta luego, chicos, que pasen bien.